Muy bien, pues vamos a empezar con el análisis de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un mundo que a mí me parece fascinante, el de la neuropsicología, para investigar un trastorno con un nombre que quizá no suene mucho, pero que es increíble, la alexia, o lo que es lo mismo, la pérdida de la capacidad de leer. Imagina por un momento un escenario que da hasta un poco de vértigo, que esta habilidad que damos por supuesta a la de leer simplemente desapareciera, de repente, que las letras que forman estas palabras que estás viendo ahora mismo perdieran por completo su significado. Bueno, pues esto no es ciencia ficción, es la realidad para la gente que sufre alexia. A ver, vamos a definir bien el término, que es clave. La alexia es la pérdida de la capacidad de leer por culpa de una lesión cerebral. Y aquí está el punto crucial, lo más importante. La persona sabía leer perfectamente antes. No estamos hablando de analfabetismo, para nada. Hablamos de alguien a quien un daño en el cerebro, de repente, le ha robado esta capacidad. Para entender este misterio, los neuropsicólogos se lo toman como si fueran detectives. Y la primera pista, la fundamental para empezar a clasificar los tipos de alexia, es mirar dónde, en qué parte del cerebro se ha producido el daño. Nuestra primera pista nos lleva a un tipo de alexia donde no solo se pierde la capacidad de leer, sino que también se va la de escribir. Es, digamos, un golpe doble, un 2 por 1, que afecta a todo el lenguaje escrito. Lo realmente interesante aquí es cómo los síntomas nos señalan, como con un puntero láser, una zona concreta del cerebro. La lesión está en el giro angular, que podríamos llamar, el traductor de letra a sonido del cerebro. Claro, cuando esa zona se daña, es como si se rompiera el código, la clave para descifrar y para crear lenguaje escrito. Por eso la persona ni puede leer ni puede escribir. Y ahora vamos con la segunda pista, que es una de las cosas más alucinantes de la neuropsicología. En este caso, la persona pierde la capacidad de leer, pero, y aquí viene lo increíble, conserva intacta la habilidad de escribir. Esta idea lo resume a la perfección. Es que es así de literal. El paciente escribe una frase perfectamente y un segundo después mira el papel y lo único que ve son símbolos que no entiende. Es una desconexión tan extraña que a veces se le llama ceguera para las palabras. ¿Y cómo es posible algo así? Pues la clave está en una palabra: desconexión. El problema no está en el centro del lenguaje, no, está en el camino, en la autopista que lleva la información visual desde los ojos hasta ese centro. O sea, los ojos ven las letras, pero esa información no llega a su destino, no alcanza el área del cerebro que las interpreta. Es como si el cable que va de la cámara al monitor estuviera cortado. Y un dato curioso, a menudo esto se asocia con la incapacidad para nombrar colores, un síntoma que se conoce como hemiacromatopsia. Así que, para resumir esta primera parte de la investigación, lo que tenemos son dos escenarios totalmente distintos. La alexia central es un problema en el núcleo duro del lenguaje escrito, mientras que la alexia posterior es más bien un problema en la carretera, en la vía por la que viaja la información visual hasta ese núcleo. Bien, pues ahora vamos a cambiar de perspectiva. Dejamos de preguntar dónde está la lesión y empezamos a preguntar cómo, de qué manera se rompe el proceso de leer. Y esto nos lleva a un modelo distinto, el psicolingüístico. Resulta que para leer, nuestro cerebro usa dos estrategias, dos rutas. La ruta léxica es la vía rápida, el atajo. Ve una palabra que conoce, como casa, y la reconoce de golpe. La ruta fonológica, en cambio, es el camino largo. Cuando ve una palabra nueva, tiene que ir letra por letra, sonido a sonido, para poder descifrarla. Y lo fascinante es que cuando una de estas rutas se daña, los efectos son súper específicos. Si se rompe la ruta léxica, la directa, la persona tiene alexia de superficie. Como no puede reconocer palabras enteras de un vistazo, se ve obligada a leerlo todo por sonidos y, claro, se equivoca con las palabras irregulares. Pero si lo que se daña es la ruta fonológica, la otra, tenemos la alexia fonológica. En este caso, la persona puede leer sin problemas las palabras que ya conoce de memoria, pero es totalmente incapaz de leer palabras nuevas o inventadas. Es que esta división es asombrosa. Hay un caso de estudio clásico de alexia fonológica en el que el paciente podía leer palabras reales casi perfectamente, pero solo conseguía leer un 10% de las pseudopalabras que le ponían delante. Es un déficit increíblemente selectivo. Bueno, hemos seguido las pistas, hemos analizado las pruebas, entonces, ¿a qué conclusión nos lleva toda esta investigación sobre la alexia? La lección fundamental, la idea con la que hay que quedarse, es que leer no es algo simple, no es una sola cosa. Es más bien una red complejísima, una sinfonía, en la que participan la visión, el lenguaje, la memoria y todas las conexiones entre estas áreas. Un fallo muy pequeño en un solo punto de esa red puede desbaratar toda la melodía de maneras muy específicas. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire. La alexia nos demuestra la increíble complejidad que hay detrás de algo tan cotidiano como leer, y nos obliga a plantearnos qué otras capacidades, como hablar, reconocer caras o simplemente orientarnos en un sitio,
dependen de esa misma y delicadísima sinfonía cerebral que damos tan por sentada.